La agricultura en nuestras ciudades está desapareciendo desde hace mucho tiempo, se está alejando más que nada, porque se está convirtiendo en una agricultura negocio, en una dinámica globalizadora que es propia de la economía nuestra, que no tiene mucho futuro y que sabemos que nos está haciendo perder muchísimo de nuestras culturas y de nuestros medios para la supervivencia en casos tan graves como es el cambio climático o como van a ser cosas que nos van a venir, ¿no? Y entonces esta deriva economicista con la agricultura, que pasa con muchos otros sistemas, que convierte a los alimentos en mercancías, y entonces prefiere los monocultivos que no la agricultura de pequeña escala, pues lógicamente nos aleja la agricultura, porque aquí no tiene tanto sentido hacerla como en lugares en donde se pueda producir mucho más, ¿no? La agroecología es una respuesta a esto, es una reacción ante esta situación, y es un descubrimiento de antiguas técnicas que sí que nos han funcionado para mantenernos durante muchísimo tiempo produciendo sin destrozar el planeta, sin contaminar los suelos ni las aguas, y además es innovadora, que busca innovación para poderla hacer adecuada a los nuevos contextos en los que nos encontramos y las nuevas culturas en las que vivimos. Y además la agroecología también despierta otros aspectos que son muy interesantes, como es el aspecto más político, el aspecto más social, la participación de las personas. Por ejemplo, los campesinos, las campesinas han tenido un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura, pero en los últimos tiempos se está favoreciendo una toma de decisiones de las empresas, de los gobiernos, más jerárquica, más gobernada por las universidades, más técnica, y eso está haciendo que se pierda muchísima cultura, y la agroecología rescata también eso, o intenta promover de nuevo la participación, intenta promover de nuevo culturas que tengan en cuenta la alimentación, y ahí es donde entramos, ahí es donde seguramente las escuelas tienen un papel muy importante, donde deberíamos poder plantearnos, pues también tenemos que ser capaces de construir una soberanía alimentaria del alumnado, no tanto la soberanía alimentaria del campesino o la campesina y de los pueblos, que sí, sino también la del propio alumnado, la capacidad de decidir cosas sobre la alimentación, sobre nuestra alimentación, en base a criterios de justicia y de alimentación. Aquí es donde nos planteamos la agroecología escolar. La agroecología escolar es una propuesta que lo que hace es plantearse que deberíamos fomentar el protagonismo del alumnado en la transformación del sistema alimentario escolar. Es decir, tenemos un sistema alimentario muy grande, muy difícil de acceder a él, y nosotros, en cambio, en las escuelas tenemos un sistema alimentario pequeño, accesible, que tiene el ámbito de la producción, tiene los huertos escolares, las granjas escolares, que todavía hay algunas, los tiestos en los que haces un pequeño experimento. Después tienes el ámbito de la transformación del alimento, con la cocina, con los talleres de cocina, con las conservas, con la manipulación de los alimentos ya producidos por la tierra. Después tienes el ámbito también del intercambio, del regalo, de la venta. Tienes un intercambio aquí de relaciones humanas diferente con los alimentos, y después tienes el ámbito también del consumo, que tenemos, por supuesto, el comedor escolar como una cosa muy especial. En nuestro país es muy importante el comedor escolar, y también hay otros actos de consumo que también podrían formar parte de este sistema alimentario. Pues este protagonismo del alumnado en la transformación del sistema alimentario escolar en realidad tiene muchísimas posibilidades, abre muchas posibilidades, y da la opción de hacer proyectos educativos basados en la gestión, en la participación de la gestión de algo que es auténtico, que es muy real y que produce impacto en las vidas de las personas, que es la alimentación. Y ahí es donde vemos las muchas posibilidades que nos da, por ejemplo, el ámbito de la producción, El ámbito de la producción con el huerto escolar nos da la posibilidad de la transformación del patio. El patio como un espacio en donde se puede jugar y así, se puede producir alimentos. Los huertos escolares son de tierra o son de mesa, pero dan la posibilidad de tomar muchísimas decisiones en el día a día, porque el alimento hay que irlo trabajando, porque estás aprendiendo un montón de cosas. Y entonces también hay la posibilidad de que este espacio quedaría para muchísimos trabajos de todo tipo de competencias educativas, por supuesto, eso creo que es bastante conocido, pero también podríamos pensar en que este huerto se desborde un poco y llegue a llenar un poco más el patio, O sea, que pensar el patio también como posibilidades
más allá de la propia producción, por ejemplo, yéndonos a ámbitos como el ámbito del intercambio, ¿no? Pues el patio como un lugar de intercambio de alimentos, porque ya que estamos produciendo, vamos a convertir el patio en un lugar de intercambios, y para eso a mí se me ocurre que para hacer un hotel de jóvenes, yo lo que voy a hacer va a ser decorar muy bien ese hotel para que los jóvenes se sientan muy a gusto y se sientan en casa y se sientan que es un ambiente pues muy joven. Pues lo mismo tenemos que pensar con los patios. Los patios, si queremos convertirlos en un espacio en el que sucedan cosas alrededor de la alimentación, podemos convertirlos también en lugares adecuados para eso. Por ejemplo, es muy importante la acogida de personas, ¿no? Estos proyectos pueden ser muy comunitarios y deberían ser muy comunitarios. ¿Por qué? Porque pueden ir a buscar recetas de las familias, de toda la diversidad de las familias que conviven en nuestras escuelas, recetas para cultivar, recetas para conservar, recetas para cocinar, y entonces todo eso lo podemos acoger y no tenemos por qué solo hacerlo por mail. Es decir, podemos construir un espacio en el cual se acoja todo este momento de encuentro y de personas que vienen del campo y que nos explican sus cosas, y nosotros podemos expresar en el patio todo este tipo de encuentros, ¿no? Y también, por ejemplo, el ámbito de la transformación del alimento daría muchísimo juego para convertir el patio también en un lugar de transformación del alimento, ¿no? El alimento se puede transformar de muchas maneras, no hace falta pensar solo en cocinas peligrosas, se puede pensar en muchos tipos de cosas, las cuales nos ayuden a cocinar, nos ayuden a conservar, nos ayuden a hacer determinadas transformaciones con el alimento, y el patio puede ser el lugar en donde todo eso suceda, ¿no? Y también después, por supuesto, el patio, la propia producción del huerto también está llena de infraestructuras que son más conocidas, quizás por la caseta de las herramientas, el hotel de insectos, ¿no? Todo eso son como infraestructuras que nacen a partir de la producción del alimento, sobre todo cuando quieres llenar el patio de posibilidades, ¿no? También pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de que el patio se convierta en un bosque comestible, ¿no? Por supuesto, adecuado al espacio y dejando espacio a los otros usos, ¿eh? Pero el bosque comestible es un bosque que siempre está dando frutos a lo largo del año, son unas experiencias muy bonitas que se están dando en diversos lugares, y podemos pensar también en convertir el patio en eso, ¿no? Los árboles de la escuela pueden ser también lugares de producción y así. También el tema de los residuos es muy importante, ¿no? Los residuos normalmente los trabajamos mucho desde el final de la cañería, que se le llama, que estás al final de todo, cuando ya se ha producido el residuo y tú lo tienes que gestionar, reciclar o no reciclar, contenedores de colores. Y en cambio aquí el residuo es una cosa que sucede a lo largo de todo el proceso, tanto cuando estás ya produciendo, como cuando estás transformando, como cuando estás consumiendo, se produce un residuo, y ese residuo tú además eres capaz de hacer compostaje, de evitar que se produzca desde el principio. Por lo tanto, el tema del residuo es muy importante también dentro del tema alimentario y del sistema alimentario, ¿no? Es otro de los ámbitos que también nos permitiría transformar el patio, porque el residuo nuestras sociedades, digamos, que deberían empezar a pensar, nuestras ciudades deberían empezar a pensar en asumir sus propios residuos para un futuro que no nos genere los problemas que nos está generando ahora. Y entonces el patio puede ser un espacio en donde aprendamos a gestionar estos residuos, ¿no? El compostaje o otras cosas así. De todos estos proyectos, lo que es muy importante es que el alumno sea protagonista. No es tan importante la cantidad de productos que lleguemos a hacer, sino más bien pues eso, quién hay detrás del proyecto, qué queremos buscar, a quién encontramos en ese proyecto, con quién hablamos, con quién nos conchorchamos y hacemos proyectos para poder tirar adelante. Y entonces que sea muy comunitario, que dé juego también al aprendizaje en muchos aspectos, ¿no? Un poquito eso es lo que es muy importante y que por lo tanto limita también el espacio como productor. No tiene por qué ser todo productor, tiene que haber mucho espacio para el encuentro, para el trabajo, para esto. Y un poquito este es todo el proyecto de agroecología escolar, y a partir de aquí hay muchas derivadas, muchas posibilidades: convertir la cocina en un obrador comunitario para la comunidad, etcétera, ¿no? Hay muchísimas posibilidades que se abren a partir de aquí. Soy Germán Llerena, trabajo en el Ayuntamiento de Sant Cugat, en el área de educación y medio ambiente. Soy educador ambiental e impulsamos el programa de agroecología escolar
con todas las escuelas del municipio y trabajamos con los diversos actores para poder, entre otras cosas, transformar los patios.